Uno de los juegos más relevantes de Rare es Banjo-Kazooie, y en Viva Piñata quisieron hacerle un homenaje con las Flizzybird, así que aprendamos cómo conseguir esta piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete para seguir piñateando con esta saga. ¡Comencemos con el video! Conforme más avancemos en el juego, algunas piñatas serán más desafiantes y sus requisitos serán una mezcla de ropa, comida, piñatas residentes y demás. Un desafío que para los más pacientes será una recompensa de ver a las piñatas más geniales en el juego Viva Piñata. Una de ellas son las Flizzybird, la piñata oso grizzly, ya que tiene orejas circulares, cabeza ancha y un cuerpo corpulento con una pequeña cola esférica. Además se desplazan en 4 patas. Su color está predominado por un tono marrón con amarillo y algunas partes moradas. Son piñatas diurnas del nivel 7, siendo una referencia directa a Banjo, ya que en sus requisitos necesitamos vestirlas con la indumentaria del oso favorito de Rare. Hasta el ataque que usan para derribar cosas y pelear es un jingle, la pieza de rompecabezas que debemos coleccionar en el juego Banjo-Kazooie. Tiende a ser difícil conseguirla, pero ten paciencia y en poco tiempo la tendrás. Sus requisitos en ambos juegos son diferentes. Para que aparezca en Viva Piñata Clásico, solo debes de llegar a nivel 30. Con llegar a este nivel ya aparecerá su animación y estará visitando las periferias de tu jardín. Para alcanzar este nivel, sigue las guías y lo conseguirás. Ahora, para que aparezca en Viva Piñata Trouble in the Paradise, te recomiendo encarecidamente hacerlo en un nuevo jardín. Necesitas construir una colmena. Esta la creas con Willy, cuesta 60 monedas de chocolate. La verdad muy poco, y está disponible a partir de nivel 5. Tener viviendo en tu jardín 3 Buzzlegum, la piñata abeja, y construir la casa de abejas. Para que no te compliques te dejo su tutorial en la tarjeta, pero su paso se ve interrumpido por un árbol, por lo que debemos desbloquearlo para que pueda visitar nuestro jardín. Para ello debes de tener viviendo en tu jardín 5 Sweet Tooth, la piñata castor. Ellas irán a comerse el árbol y ya comenzará a recorrer las periferias siempre y cuando sus requisitos de aparición los sigas teniendo. Ahora, para que entre a nuestro jardín, en el primer juego se consigue al tener 12 piñas de abeto o 3 jarras de miel. Tienes que poner ambos, ya que más adelante lo requerirás, pero te recomiendo dejes la miel, ya que es menos y cuesta 500 monedas de chocolate en Costolot, o las puedes producir con las abejas. Para el segundo juego es diferente y necesitamos poner 3 jarras de miel, ya sabes dónde conseguirlas, y sembrar 4 nopales, una mala hierba, que se obtiene al nivel 25. Provoca que tus piñatas residentes se coman su fruto y se vuelvan salvajes. Una verdadera planta molesta. Aún con eso necesitas de esta, por lo que para conseguirla hazlo en un jardín virgen y encierra todos sus requisitos en una valla. Con eso te ahorrarás muchos problemas. Ya con todo entrará a tu jardín. Ahora, para volverlas residentes en el clásico, se hace al dejar que coma 2 tarros de miel. Eso es fácil, pero también requiere de consumir 8 piñas de abeto. Mi recomendación es dejar que coma la miel y después colocar todo en una valla para que no se entretenga y se enfoque en las piñas, y ya al comer la última será tuya. Mientras que en Trouble in the Paradise necesita comerse 2 tarros de miel, comerse 2 nopales, que es lo más difícil. Puedes romperlo con tu pala y esperar a que se lo coma, y comerse 2 Ranciant, la piñata hormiga. Si aún no la consigues en la tarjeta te dejo su video. Al cumplirlo se volverá tuya. Solo ten paciencia y recuerda que va a estar entrando y saliendo del jardín. Ahora, para cumplir sus requisitos de romance en el clásico es sumamente sencillo. Solo debe de comerse 2 Ranciant, la piñata hormiga, beber una botella de medicina que se consigue con Bart al tunear la miel y construir su casa, así de sencillo. Mientras que en Trouble in the Paradise cambia completamente. Debe de comerse 2 Crustaceans, la piñata cangrejo que es nueva en esta entrega. Además debes de colocarle una mochila, un collar de diente de tiburón y unos aretes de jingle. Todo se consigue en la tienda de papel maché de Pétula, de ahí que esta se convierte en Banjo. Además, construir su casa cuesta unas 1540 monedas de chocolate y tarda unos 60 segundos en hacerse. Tiene forma de playa con tablas de surf y toda la buena onda de los surfistas, aunque no entiendo su relación, pero está simpática. Ya con todo pasaremos a su minijuego. Tiene forma de Teddy, el peluche clásico de los niños. Es difícil, ya que tiene muchos obstáculos móviles, invisibles, dormidos y en movimiento. Habitúate a sus mecánicas y lo dominarás muy rápido. Ya pasado veremos su danza de romance, donde ambos imitarán un surfista mientras monta unas olas y hacen el baile del mono. Todo con música de surfista, está muy divertido y movido.
Si las quieres vender, estas te darán unas 2.800 monedas de chocolate. Es bastante y muy conveniente venderlas para capitalizarte, sobre todo si usas dulces de enamoramiento que son muy baratos. Si las quieres cambiar de color, necesita comer algunas cosas que son iguales en ambos juegos. Si quieres un oso verde, que me parece es una referencia a los ositos de gomita, debe de comer una semilla de berro, muy sencillo, que te la darán al nivel 18. Si quieres un oso amarillo con rosa, que es una referencia de Winnie Pooh, el osito de Disney, debe de comer una semilla de girasol, la tendrás al nivel 13. Y para un oso naranja con lila, como Chaleco, que también me recuerda mucho al oso de Disney, debe de comer una zanahoria, la cual te la darán al nivel 2, así que no tienes excusas para cambiarlos de color, ya que es muy fácil y tener osos corriendo en tu jardín de diferentes colores. Para que aprendan trucos en Trouble in the Paradise, debe de comer algunas cosas. El primero es que debe de comer mantequilla de maní. Esta se consigue al tunear con Bart un cacahuate. Al comerla se parará sobre una de sus patas traseras y comenzará a hacer equilibrio. Se ve que le cuesta mucho trabajo y se ve decente. Mientras que el segundo necesita comerse una Cinnamonkey, la piñata mono araña. Al comerse sus entrañas dulces, estas sacarán una tabla de surf y harán piruetas con ella, desde el mismo pasto. Está padre por el contexto de la piñata. No aporta nada al jardín, pero en Trouble in the Paradise se le dio una evolución. Si come una gema azul, estas se convertirán en las Pololiver, el oso polar, un habitante del piñártico que requiere el nuevo terreno, es decir, nieve. Son geniales y una versión invernal de ellas, además de que es muy fácil de conseguir por medio de la gema y aumentar la cantidad de especies de este universo. Ninguna piñata la requiere, más que las piñatas con requisitos generales, como la Roario, la piñata león, la Suanana, la piñata cisne, y la Seiger, la piñata águila, por lo que disfruta de tener un banjo de papel maché corriendo por tu jardín, el cual es un personaje principal en la serie de televisión. Una piñata un poco complicada de conseguir, pero nada que con el tiempo y sus requisitos no puedas contrarrestar. Una referencia a un juego épico de Rare, esas son las Flizzybear y cómo tenerlas. Si te gustó el video, deja tu like para que un oso coma miel y sea feliz. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreon. Su ayuda hace que la maldita comezón de la espalda desaparezca. En esta parte verán nuestra reseña de Viva Piñata. En esta parte aparecerá nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales reales. Nos vemos en un próximo video.